mercado. Bueno, señores, ya dejémonos de cuento, don Guillermo. Ya se acabó la confianza. Ya esa confianza no existe. Ya esa confianza no está. Si ustedes, amigos oyentes, han tenido la oportunidad de ver las gráficas del comportamiento de los bonos panameños, básicamente hubo una caída total al abismo de esos bonos y básicamente la deuda panameña en el extranjero a nivel financiero global es considerada casi como una basura. Por ello, si Panamá hoy, mañana, dentro de una semana, el próximo gobierno a partir del 1 de julio va a necesitar salir a los mercados, y seguramente lo tendrá que hacer, lo que se va a encontrar fuera del país, en los grandes polos financieros del mundo, es básicamente altas tasas de interés para, de hecho, prestarle a Panamá, y eso ya se está traduciendo, don Guillermo. Nehemías Jaén. ¿Cómo estás, Nehemías? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, don Guillermo, amigos oyentes. Gracias por sintonizarnos una vez más. Esta semana hoy es el primer día del mes de abril. Muy rapidito está pasando el año. Faltan 33 días para las elecciones generales del 5 de mayo en la República de Panamá. Es un placer para mí, amigos, estar con ustedes nuevamente esta semana. Bienvenido, Don bienvenido siempre. Guillermo, don Guillermo, don Guillermo. ¿Qué le pasó? Aquí definitivamente que la semana pasada concluyó, al menos bueno, se trabajó creo que hasta el miércoles o jueves, ¿verdad? Depende de quién Por seas. Yo el... trabajé hasta el miércoles, pero hay gente que trabajó hasta el lunes y hay otros que directamente no trabajaron. Sí, Y hay otros que sí trabajaron incluso el viernes y el domingo, ¿no? Hay de todo. sí, hay muchas personas que aprovechan la celebración de la Semana Santa para tomar... No, y para recoger una platita también. Yo alguna vez en mi vida Sí, hay trabajé, muchas personas que aprovechan para tomar una... yo alguna vez en mi vida trabajé el Viernes Santo. Se recogió una platita interesante. Muy buena. Sí, muchas personas, decía que muchas personas aprovechan la Semana Santa para tomar algunos días de descanso, para pasar en familia. Y en este año electoral 2024, pues seguramente en todos los hogares panameños la mayor discusión no fue seguramente la resurrección de Jesús, esa celebración, sino el tema sobre las elecciones que se avecinan, repito, dentro de 33 días. La semana pasada, amigos oyentes, concluyó, diría yo, que de una manera bastante traumática, traumática en todos los sentidos, también porque el anuncio que hizo la calificadora mundial, calificadora de riesgo global, Fitch Ratings, al final no deja de ser traumático en diferentes sectores, sobre todo en los sectores financieros, privados y en el sector financiero público, a nivel de la administración estatal, la administración pública del Estado panameño. En este sentido, don Guillermo, yo creo que esta era crónica de una muerte anunciada. Este era un tema que se venía eh, proyectando desde hace muchísimo, y es porque simplemente este tipo de calificaciones tienen un sustento científico basado en los indicadores del país. Amigos oyentes, ¿qué indicadores han cambiado en los últimos meses? Pudiéramos decir también en los últimos años. Y bueno, son los indicadores básicos y claves principales de el desempeño, uno, de la economía panameña, y dos, el desempeño de la administración pública. En cuanto a la administración pública, amigos oyentes, yo creo que es un secreto a voces el hecho de que la administración pública no se ha llevado de la mejor forma, de la manera más sana. Bien es cierto que hay factores domésticos y factores externos que tienen cierto nivel de influencia en el desempeño de las finanzas públicas de un Estado. En el caso específico, no solamente de Panamá, sino a nivel mundial. Lo que nosotros vivimos fue varios años de pandemia, poco más de 2 años de pandemia, y bueno, en el caso de Panamá estuvimos oficialmente en pandemia casi un poquito más de 3 años. Y al final, el impacto en el sector público, yo diría que antes de hablar del tema financiero, el tema de emisión de deuda, el aumento de planilla y demás, yo creo que el impacto más fuerte que ha tenido el país para ser considerado, porque se puede medir, eh, lo que hay que considerar es la falta de transparencia y la corrupción.
Hace algunas semanas, don Guillermo, nosotros aquí discutíamos este tema de que pareciera que la corrupción como tal no es una realidad que los panameños tengan en cuenta o estén tomando en cuenta para definir su voto el 5 de mayo de este año en las elecciones generales, sobre todo para elegir al próximo presidente de la República, que llegará al Palacio de las Garzas el 1 de julio. Sin embargo, diversos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, destacan el pobre desempeño de Panamá en las mediciones y en los índices de corrupción y falta de transparencia. Entonces, allí hay que definitivamente que poner esto, que esto prevalezca, que esto sea la prioridad de la discusión, del debate, del análisis a nivel nacional en estos momentos en relación a la calificación de Fitch Rating. Y aquí el tema de corrupción y demás, hay estudios del CIEPS, que es el Centro de Estudios Políticos y Sociales, Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, que dirige el politólogo Harry Brown, el doctor Brown. Ese es un estudio que ya estaba desde finales del año pasado, principios de este, y yo creo que no se le ha dado la debida, no se le ha prestado la debida atención a ese estudio donde destaca que una de las mayores preocupaciones, si no la mayor preocupación de la sociedad panameña, y en este caso lo ponemos, lo trasladamos a los votantes, es el tema de la corrupción. Y es que esto no es y el tema de la corrupción ha ido en aumento. Según los últimos índices, en los últimos 10 años, Panamá no ha mejorado esos números. Y nos vemos nosotros entonces ahorita que hay estudios puntuales que destacan que en efecto esto se está deteriorando los índices de corrupción y de transparencia en el país. A nivel internacional, hace poco también hubo un estudio, fue publicado un estudio de parte de la revista británica, una revista de mucho peso a nivel global que es The Economist. Panamá no sale, Panamá y América Latina en general no sale bien parada, como decimos nosotros, nuestro argot panameño. Entonces ahí podemos ver también esta parte, ¿no? Hay también estudios internacionales que hacen el mismo llamado, que destacan esta situación muy puntual. Por otro lado, don Guillermo, como le comentaba la semana pasada a los amigos oyentes, yo tuve el honor de ser designado por el BTI, que es el estudio de transformación de desarrollo económico, democracia y gobernanza de una fundación alemana. Yo tuve el honor de ser designado como revisor de la evaluación que se hizo sobre Panamá. Y en este caso muy puntual, don Guillermo, pudiéramos resumir que de 137 países que fueron estudiados durante más de un año, estamos hablando que a nivel de los efectos políticos que están convirtiendo a muchas democracias en autocracia, estamos hablando que a nivel de autocracia estamos hablando de 74 países y de democracias como tal, no importa si son eficientes o deficientes, estamos hablando de 63 democracias. En el caso específico de Panamá han habido retrocesos muy específicos y Panamá ha sido calificada como una democracia deficiente. Entonces, es importante hacer docencia con este tema y utilizando data como tal, información relevante, puntual y real que están produciendo no solamente este tipo de fundaciones, sino también en el caso de The Economist, la revista El Economista de Gran Bretaña, eh, están en su sección de inteligencia internacional, están básicamente haciendo este tipo de estudios. Y es en base a este tipo de estudios, amigos oyentes, no solamente los internos como el del CIEPS en Panamá, sino a nivel internacional, es en base a este tipo de estudios, a este tipo de índices que las grandes calificadoras también utilizan. Por supuesto que ellos hacen sus propios estudios, pero es una combinación de la información relevante sobre casos específicos en este tema que estamos tocando, que es el caso de Panamá. Y es este tipo de información, don Guillermo, amigos oyentes, que utilizan los inversionistas a nivel mundial en el proceso de toma de decisiones de dónde invertirán su capital. Y esa inversión de capital en países como Panamá o en cualquier otro país del mundo significa o se traduce en desarrollo económico, generación de empleos y demás. Entonces, para recapitular esta primera parte del programa, don Guillermo, no estamos bien. Eso es una realidad.
No se le inventó Fitch la semana pasada, antes de Semana Santa. Pareciera, perdón, que eso fue un regalo como de Semana Santa. Me pareció de muy mal gusto, don Guillermo, muy poco serio y demasiado informal el hecho de que el gobierno nacional haya emitido un comunicado en nombre del gobierno nacional, el gobierno de la República de Panamá, donde básicamente dejan a entrever la formalidad, seriedad y objetividad de Fitch Ratings al hacer este estudio y publicarlo, esta calificación, degradando a Panamá, quitándole el grado de inversión a nuestro país, pocos días pocos días antes de las elecciones generales del 5 de mayo. Yo creo que dejar entrever que la calificadora hizo esto de manera parcializada, intencional o demás, yo creo que es de muy mal gusto y yo creo que fue muy irresponsable, don Guillermo, que eso se haya dado, perdón, de esa forma. Yo creo que no fue correcto en representación no solamente del gobierno, sino de todo el país. Yo creo que lo importante hubiera sido la semana pasada que inmediatamente el gobierno eh, diera una conferencia de prensa, le diera la cara al país y hablaran no solamente del informe, sino de las condiciones que al menos ellos en su realidad, me refiero al gobierno, ellos en su realidad, pues consideran que cuáles son los números o cuáles son los índices o cuáles son las mediciones a nivel micro y macroeconómico del país, a nivel financiero y a nivel de la administración pública. Pero no se hizo de esa forma, simplemente se emitió un comunicado creo que de 2 páginas y yo creo, repito, que fue muy lamentable, don Guillermo. Pero ¿cómo nos afecta este tema de la degradación de Panamá, de que nos hayan quitado como país el grado de inversión? Diego, vámonos a un cambio y cuando regresemos vamos a hacer un par de comentarios sobre cómo impacta esto en la vida normal de la sociedad. A esta hora seguimos conversando con Nemías Jaén. Y Nemías, te escuchaba, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo leí el comunicado es triste, es evidentemente que lo hizo algún asistente de algún viceministro, es pobre en su, no solamente en su redacción, sino también en su contenido. Eh, y además el Ministerio de Economía y Finanzas no está en posición de calificar a una calificadora. En este momento el Ministerio de Economía y Finanzas lo que debe es, lo que tú dices, salir el ministro, primero renunciar por una cuestión de vergüenza, ¿no? En cualquier otro país ya habría salido el ministro de Economía con la renuncia en la mano. Y segundo, sencillamente, pues, esperar a que reunir a los candidatos presidenciales para explicarles la situación. Porque no me vas a decir que ahora vamos a tener que esperar a que tome posesión para hacer una evaluación real del desastre que nos están dejando. Aparte de que te iba a decir que creo que el decreto de urgencia nacional todavía está medio vigente del COVID. No me sorprendería. Sí, yo creo que No todo me está vigente. sorprendería, don Guillermo, y la razón principal por la cual un gobierno en la administración de un Estado no sale de esos temas legales en esto en relación a la pandemia, ¿no? Es simplemente para evadir la responsabilidad de tener que rendir cuentas, la responsabilidad de tener que ser transparente, porque la plata no es de ellos, eso no es su alcancía, su porquito, que está en la casa, ellos rompieron y han hecho fiesta con ese dinero, no, es el dinero de todos los panameños, de todos los contribuyentes, de todos los empresarios que pagan impuestos debidamente, de todos los panameños y todos los residentes en este país que de manera formal y legal declaran sus ingresos, pagan sus impuestos y cumplen con las responsabilidades tributarias que tenemos. Entonces, no dudaría que esa fue la razón para continuar de esta forma. ¿Cómo se traslada, cómo impacta el cambio, esta degradación del grado de inversión de Panamá, el hecho de que nos hayan quitado el grado de inversión que se había conseguido hace escasamente unos 13, 15 años en Panamá? Yo creo que lo importante es que el panameño en todos los sectores, en todas las capas sociales de nuestro país entiendan que esto afecta de manera directa, nos va a afectar, y me incluyo, soy panameño y tengo mis cosas personales en Panamá, mis temas personales en Panamá y de negocios también. Esto nos impacta sobre todo en las tasas de interés, no solamente con las tarjetas de crédito, sino con las hipotecas, que yo creo que es la mayor preocupación que pueden tener los panameños en este momento, don Guillermo. Aumento en tasas de interés,
aumento en tasa de interés de las hipotecas, en los préstamos personales, en los préstamos corporativos, en las tarjetas de crédito, en las tarjetas de crédito corporativas, etcétera, etcétera. Yo creo que al final de cuentas ese es el mayor impacto y el impacto más directo que podemos sentir. Y las personas que nos oyen, muchísimas personas se harán entonces otra pregunta y dirán, bueno, ¿y por qué esto sucede de esta forma? Pues simplemente porque tanto la banca local, nacional, como la banca internacional que opera en el país va a tener mayores tasas también para poder tener acceso a financiamiento para sus propias operaciones, para poder conseguir dinero, para poder prestar dinero, para poder seguir poniendo dinero a disposición de la sociedad en este caso. Entonces, esta es una cadena definitivamente. Si nos vamos al lado público, nos vamos a la parte de administración pública, lo que nosotros hemos visto, don Guillermo, y lo hemos criticado aquí, lo hemos evaluado aquí en Radio Ancon, no solamente mi persona, sino otros analistas de esta frecuencia radial, es el hecho de que en el sector público, lo que hemos visto sobre todo, ha estado muy marcado en los últimos años en esta administración Cortizo-Carrizo, es el endeudamiento que tiene el país. Hasta hace poco, don Guillermo, en la penúltima emisión de bonos, en la última emisión de bonos y toda la deuda que se ha emitido en los últimos casi 5 años, se han jactado, el gobierno nacional se ha jactado de decir, oh, es que Panamá emitió, por decir un ejemplo, 1.000 millones y hubo demanda hasta por 3.000. Y por eso se logró conseguir una tasa de interés por debajo de la mediana del mercado. Panamá en ese sentido sale fortalecida porque se demuestra que hay una confianza en el mercado. Bueno, señores, ya dejémonos de cuenta, don Guillermo. Ya se acabó la confianza. Ya esa confianza no existe. Ya esa confianza no está. Si ustedes, amigos oyentes, han tenido la oportunidad de ver las gráficas del comportamiento de los bonos panameños, básicamente hubo una caída total al abismo de esos bonos y básicamente la deuda panameña en el extranjero a nivel financiero global está considerada casi, casi como una basura. Por ello, si Panamá hoy, mañana, dentro de una semana, el próximo gobierno a partir del 1 de julio va a necesitar salir de los mercados, a necesitar a salir al mercado y seguramente lo tendrá que hacer, lo que se va a encontrar fuera del país, en los grandes polos financieros del mundo, es básicamente altas tasas de interés para, de hecho, prestarle a Panamá. Y eso ya se está traduciendo, don Guillermo, que en el ciclo de financiamiento y refinanciamiento del Estado panameño, definitivamente que a mediano y largo plazo nos vamos a dar de topes, nos vamos a dar contra la pared. Y yo quisiera tocar este tema también de la reputación, ¿no? Yo creo que al final de cuentas un país es una marca, y no solamente a nivel de turismo. Nosotros en Panamá estamos hablando de marca país, bueno, deberíamos, de hecho no lo hace, o no lo ha hecho este gobierno, y los otros, y muchísimos otros tampoco. Hablando de una marca país, no solamente lo vemos a nivel comercial y a nivel de turismo. Yo creo que hay que prestarle muchísima atención y ese es un reto que va a asumir el próximo gobierno a partir del 1 de julio, es el reto de levantar la reputación de Panamá. Y no solamente teniendo una marca país unificada a nivel de turismo o una marca país definida, unificada a nivel de servicios o de plataformas de servicio o del Hub de las Américas o del Hub logístico o todo lo relacionado a la industria que está en engranaje, que tiene como principal motor el Canal de Panamá y los puertos. Yo creo que el reto va a ser una reputación por sí sola que pueda de manera tangible o a nivel científico, con data, con nuevos análisis, con nuevos estudios, dentro de 6 meses, dentro de cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, levantar la reputación al país porque estamos siendo vistos como un país corrupto, estamos siendo vistos como un país entregado al narcotráfico, estamos siendo vistos y evaluados como un país donde no impera la ley, donde no hay orden. Estamos siendo vistos como un país que a nivel de educación le dice al mundo que no tenemos capital humano preparado para afrontar todos los retos de este siglo, de este año y de los años venideros. Entonces yo creo que se tendrá que hacer definitivamente un
trabajo muy fuerte, don Guillermo, y aquí lo que me parece que impera mucho es el tema este, que en los cambios de gobierno no hay, si nosotros nos quejamos, nosotros como panameños, como profesionales, como empresarios, como la sociedad, una sociedad en general, que estamos preocupados por nuestro país, que nos interesa nuestro país, perdón, nosotros eh, no vemos condiciones específicas de, a nivel de política pública que trascienda un gobierno, que trascienda 5 años. Yo creo que sigue imperando entonces el hecho de que los gobiernos saben que ellos acaban en 5 años, se retiran, viene otro y pues, como decimos nosotros, le tienen el muerto al que sigue. El problema aquí, amigos oyentes, es que, como siempre hemos dicho, y yo siempre he señalado, sobre todo en el último año, perdón, en esta frecuencia, nosotros estamos en un punto de inflexión. Ya nos habíamos enfrentado al tema de la pandemia. Nos estamos enfrentando al tema también de rechazo que hubo de un cierto sector, no de toda la sociedad panameña, y lo dejo claro, un cierto sector, un sector de la sociedad, un segmento de la sociedad panameña se manifestó en rechazo al contrato minero. Al mismo tiempo se entremezcló con un segmento de la población que rechaza la administración Cortizo Carrizo y otro segmento que no sabía ni por una ni la otra porque estaba en las calles. Y eso hay que decirlo como tal, y no me tiembla la voz para decirlo. Entonces, al final de cuentas, si hemos visto todo ese recorrido de todo lo que ha pasado en el país, en el tema minero, en el tema de la pandemia, en los temas de corrupción, en los temas de falta de transparencia y demás, yo creo que los retos a partir del 1 de julio son muy grandes. Y lo que se le está pasando al próximo gobierno en este punto de inflexión para Panamá es una tremenda papa caliente. Eh, y son 5 años, amigos oyentes, que van a ser bastante difíciles y yo creo, y me atrevo a decir, sin asco y sin pena, que la sociedad panameña va a tener que hacer muchísimos sacrificios, don Guillermo, a partir del 1 de julio con un nuevo gobierno, con todos estos golpes que estamos sufriendo a nivel de las finanzas privadas y las finanzas públicas del Estado. Yo creo que lo que viene es un periodo, sí, de inflexión, continúa el punto de inflexión, pero es aquí donde y yo esperaría con muchísimas ganas que nosotros como panameños, como sociedad, estemos unidos para poder enfrentar esos retos, para poder darle la cara. Pero para hacerlo, don Guillermo, amigos oyentes, sin duda alguna, lo que vamos a tener que experimentar son muchos sacrificios, don Guillermo, muchísimos sacrificios, y eso va acompañado, y lo digo muy claro, de muchísima eh, supervisión de parte de toda la sociedad panameña, de las decisiones que se van a tomar a partir del 1 de julio, de las políticas y los programas que van a arrancar a partir del 1 de julio con un nuevo gobierno. Entonces yo creo que es allí donde el país en este punto de inflexión, la situación del país en este punto de inflexión nos obliga, clama que el panameño se involucre más, que exija combate a la corrupción y que exija transparencia, sobre todo en las finanzas públicas. No sabemos qué va a pasar, don Guillermo. No sé si leyó la columna del doctor Carlos Guevara más la semana pasada. El doctor Carlos Por está, supuesto. por obvias razones, está más preocupado por cómo será la composición de la Asamblea Nacional a partir de 1 de julio. Y es que tenemos que tener algo en cuenta. Este gobierno, esta administración Cortizo Carrizo llegó al poder con una mayoría de diputados en la Asamblea Nacional, pero lo que se vio desde el día uno y empeoró, se agravó con el pasar del tiempo durante casi estos ya 5 años, es que se veían claras diferencias entre los miembros de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional y el Ejecutivo por otra parte. Entonces, al final, yo considero, si nosotros hacemos una evaluación en retrospectiva de cómo ha sido el desempeño de esta administración, hablando de un partido, ¿eh? Hablando de un partido, digámosles, con su separación de poderes, sí, un mismo partido, pero con mayoría acá y controlando al Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, lo que nosotros hemos visto definitivamente ha sido una pelea de gatos, donde todo el mundo ha sacado las uñas y cada quien ha tratado de defender lo suyo. Básicamente han tratado de defender por lado y lado sus intereses. Y es más,
Lastimosamente, hasta dentro del mismo Ejecutivo, don Guillermo, hemos visto diferencias marcadas entre los miembros del Ejecutivo. Las diferencias a nivel de un Consejo de Ministros es importante, porque es de allí donde salen las mejores ideas, donde nacen los mejores debates, donde se deberían tomar las mejores decisiones. Pero aquí las peleas han sido básicamente por defender intereses de facciones políticas dentro del Partido Revolucionario Democrático en gobierno desde el 1 de julio del 2019. Entonces ha sido muy penoso ver esto, cómo se ha dado. Y el cuento no me lo estoy inventando yo, esto no es un cuento de hadas que me desperté hoy y me dio por hablar de esto. Esto es una realidad. Y yo creo que la realidad más vigente sobre qué sustenta este argumento que acabo de plantear es el hecho de que el PRD tiene 3 candidatos a las elecciones del 5 de mayo. Esto no se había visto en la era de regreso a la democracia desde 1989, desde 1990, desde el restablecimiento del sistema democrático panameño. Yo creo que no habíamos vivido algo así, de parte de un partido como tal, con 3 candidatos y que entre ellos se dan plomo, entre ellos mismos se están burlando uno al otro, entonces, uno del otro. Entonces, al final de cuentas, yo creo que este es el reflejo específico de la situación actual en la que nos encontramos a nivel político. Entonces vamos a llegar a unas elecciones donde un partido tiene 3 candidatos, un expresidente, y por eso me llamó mucho la atención, y usted lo mencionó en los titulares creo que fue de la prensa o la estrella, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un llamado ayer, domingo 31 de marzo, a todos los ciudadanos a participar de las elecciones generales del próximo 5 de mayo y pidió a los ciudadanos que escruten, que evalúen verdaderamente a los candidatos eh, para estas elecciones generales. Monseñor Ulloa destacó que el país requiere de un o una estadista, no de un mesías, no de mesías que se colocan como centro de la salvación de los graves problemas que afligen al pueblo. Yo creo que ha sido un llamado muy específico. No solamente la Iglesia Católica está preocupada por el proceso electoral o por el posible resultado de un proceso electoral. Al final de cuentas, lo que preocupa son las condiciones actuales en las cuales se encuentra el país, don Guillermo. A José Domingo Ulloa se unen muchísimos otros líderes sociales, religiosos y políticos de este país, empresariales de este país, sobre todo en APED, en el CONEP, en la Cámara de Comercio de diferentes provincias, sobre todo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Yo creo que es un llamado unificado, yo creo que es un momento como que hay que hacer un alto y pensar verdaderamente cómo vamos a votar y quiénes serán nuestros próximos representantes, tanto a nivel ejecutivo, y repito, como la preocupación que tiene el doctor Carlos Guevara Mann a nivel de la Asamblea Legislativa. Aquí, don Guillermo, lo que yo pudiera pronosticar, y no soy meteorólogo, es una tormenta terrible, al menos en los primeros 6 meses o en los primeros 12 meses del próximo gobierno, porque no importa quién llegue al poder, don Guillermo, no va a tener ni siquiera mayoría, ni siquiera un tercio de la Asamblea Legislativa. Y es allí a nivel de leyes, a nivel legislativo, a nivel de esto de la legislación, de la formulación de políticas, del marco legal para la formulación de políticas o de decisiones que se tienen que tomar para el país. Yo creo que va a haber yo creo que lo que se está formando, don Guillermo, es una tormenta perfecta. Repito, no importa quién gane las elecciones el 5 de mayo y entra a Palacio de las Garzas el 1 de julio, tenemos todas las condiciones para una tormenta perfecta. Y eso se va a ver reflejado en muchísima lucha de poder y en muchísimo tira y jala a nivel, digamos, de negociaciones y demás entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aquí lo penoso y lo lastimoso, don Guillermo, amigos oyentes, es que nosotros ya tenemos un récord muy específico y tenemos experiencia, no solamente en estos últimos 5 años, sino en los últimos 20, 25 años, donde ese tipo de negociaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional no lleva absolutamente nada positivo y que dé resultado en beneficio de la población panameña, don Guillermo. Sabes que el problema aquí es el que tienes que tener mano de muñeca derecha. Hay dos cosas debe tener clara los que nos escuchan. Uno, por cierto, ahora que el señor Rómulo Rux se anda quejando por una cosa que pasó en Bocas del Toro en su gobierno,
los ministros no hacen nada si el Consejo de Gabinete no está de acuerdo. O sea, así funciona el país. Funciona así. Y dos, tú no puedes pasar ninguna ley de ese Consejo de Gabinete si no tienes un acuerdo con la Asamblea Nacional. Así que tú puedes llenarte la boca de montones de cosas bonitas, prometiéndolas en campaña, que si tienen que pasar por la Asamblea y no tienes el consenso de la Asamblea, se van a quedar en una bonita intención. Y no te puedes pasar un año con el país como está diciendo que la Asamblea es mala. Y eso es lo que aparentemente podría venir. Y no lo digo por uno, lo digo por casi todos. O sea que tendría que comenzar a ver desde ahora una voluntad política de apertura hacia los diputados de la Asamblea Nacional para poder pasar leyes y ver qué leyes se pueden pasar. ¿De qué es lo que se va a hablar? Eso es lo que yo creo que es la única solución. Si no se hace eso, vamos a tener un gobierno trancado de salida. Y eso sí, pues va a ser muy peligroso porque la población está harta ya de gobiernos que prometen una cosa en campaña, parecen duros, parecen que vienen a solucionar y a los 6 meses ya están dando muestras de fatiga. El de Varela comenzó muy bien, pero después de la cumbre de las Américas se flateó y este gobierno ya en enero, digo, en diciembre ya estaba dando muestras de fatiga, en diciembre del 2019, antes de la pandemia. Lo de la tormenta perfecta es la excusa barata que utilizan para pues ponerle un manto de que miremos para otro lado. Pero es que la verdad es que recuerdo que habían entre 16 y 19 casos en los cuales el propio presidente tuvo que mandar a echar para atrás las licitaciones porque eran sospechosas. En diciembre del 2019. Y recordemos que hubo un revolú en una cárcel. Costó 3 ministros de Estado. O sea, Seguridad. a mí no me vengan con la tormenta perfecta. Ese cuento es solo al que se lo quiere creer. Por eso es que hay 3 candidatos del PRD, porque ni ellos se lo comieron. Definitivamente lo que se causó fue una grieta, don Guillermo, que aparte de esto también digo, vamos a dejar esto para después del 5 de mayo, ¿no? Pero hablar de qué sucederá dentro de ese, en el núcleo, en el corazón, en la matriz de los partidos políticos panameños, uff, lo que viene bajando después del 5 de mayo a nivel de la composición de los propios partidos, de la estabilidad, de la estructura de los propios partidos políticos, yo creo que va a ser muy interesante. Y lo cual va a ser interesante saber también, que también vamos a dejarlo para después del 5 de mayo y después del 1 de julio, es ver si finalmente en esta vuelta, a partir del 1 de julio, vamos a ver a algún líder o veremos algunos líderes verdaderamente de oposición que van a tomar ese liderazgo de, sobre todo, escrutar, de supervisar, de investigar el uso de los fondos públicos, de la ejecución de políticas públicas, de la formulación de esas políticas y la ejecución de las mismas. Yo creo que esto viene muy interesante este periodo, don Guillermo. Eh, y en este sentido, antes que se acabe el programa, tengo que mencionar para quienes no hayan leído, eh, les recomiendo que lean dos columnas, salieron en semanas diferentes, de opinión en el diario La Prensa, don Roberto Brenes, a quien conozco muy bien, respeto y admiro muchísimo. Roberto Brenes escribió dos columnas, una columna básicamente dividida en dos partes, eh, titulada Un quinquenio inolvidable. Solamente la primera línea de la parte 1 de esta columna de Roberto Brenes, reconocido financista en este país, empresario en este país, ha sido muy puntual y muy determinante. Roberto Brenes señala en esta primera parte de su escrito, dice, en el último lustro el país ha sufrido un deterioro económico, financiero, social y moral sin precedente. Yo creo que fue tanjante el inicio de esta columna y les recomiendo a quienes tengan acceso al diario La Prensa en línea o impreso, que busquen. El primero salió el 18 de marzo. El 18 de marzo en la sección de opinión. Yo creo que es importante que leamos a don Roberto Brenes y al mismo tiempo también que no se pierdan las columnas del doctor Carlos de Abaramán, evaluando la situación política y las proyecciones de la composición a nivel general que se va a dar después como resultado del 5 de mayo,
las columnas del doctor Carlos Guevara Mann ahora están apareciendo en el diario La Estrella de Panamá. Entonces podemos ver, don Guillermo, que no es una cuestión solamente aquí en Radio Ancon, de todas las personas, de todos los colaboradores de Radio Ancon, de todos los analistas invitados de Radio Ancon. Yo creo que la situación es real, los hechos son verídicos, eh, y estamos nosotros rumbo a un periodo muy difícil, don Guillermo. Ya nos encontramos en un periodo muy difícil, pero el solo hecho de cambiar de administración, del inicio de una nueva administración, siempre hay esperanza, ¿eh? Siempre hay ese deseo de voluntad de parte de la sociedad panameña, que quieren ver que los nuevos elegidos, o electos, perdón, el 5 de mayo tengan verdaderamente esa voluntad de trabajar por el país, por los sectores más vulnerables también. Yo creo que eso siempre se mantiene, pero yo creo que va a ser un momento muy difícil. Yo ni siquiera quiero, yo ni siquiera voy a hablar en las próximas semanas sobre esos primeros 100 días y le voy a hacer mucho énfasis a los primeros 100 días porque algo sí le puedo garantizar que yo creo que van a ser los peores primeros 100 días de un gobierno en los últimos 30 y tantos años. Eso va a ser muy complicado y yo creo que me voy más con aquellos candidatos que no están prometiendo que van a cambiar Panamá y el mundo en los primeros 100 días, ni en los primeros 6 meses, ni el primer año. Lo que Panamá necesita, vuelvo y repito, lo he dicho anteriormente, es un estabilizador, uno, y que con esa capacidad de estabilizar el país tenga la capacidad de enderezar el rumbo de la nación. Y para eso, don Guillermo, lo que necesita Panamá, como lo dijo Monseñor Ulloa, hago eco de esas palabras, no es un mesías, sino un estadista. ¿Tendremos nosotros un estadista, amigos oyentes, en el Palacio de las Garzas a partir del 1 de julio? Yo creo que esa es una pregunta con mucha esperanza y con mucho deseo, la verdad, que para llenar las expectativas de la sociedad panameña. Pero yo creo que eso es lo que el país necesita, es un estadista. Y para ser estadista, yo creo que hay un ingrediente muy particular. Ese líder, ese estadista, don Guillermo, amigos oyentes, tiene que tener la capacidad de una vez por todas llamar a una concertación nacional. Yo creo que sobre este tema no lo seguí tocando ni dándole forma en este espacio aquí en Radio Ancon, pero yo creo que hay que prestarle más atención. La próxima semana voy a venir con puntos específicos de cómo esperaría yo que un verdadero estadista, un verdadero líder, gane las elecciones del 5 de mayo, llegue al Palacio de las Garzas el 1 de julio, y cuáles son esos puntos que necesitan ser llevados a una concertación nacional. Y con esto de concertación nacional no estoy hablando de una mesa de diálogo como tal, porque no confiamos en eso ya y sabemos que la mayoría no sirve, pero sí estamos hablando de llamar a todos los líderes sociales, empresariales, políticos, y que de una vez por todas nos sentemos y se trate de trabajar en conjunto, sin muchísima pelea, sin muchísima contradicción, y se logre trabajar por el país, don Guillermo. Repito, estamos en un periodo de inflexión, 33 días para las elecciones del 5 de mayo. Muchísimas gracias, don Guillermo, por la oportunidad. Hoy ¿Qué lunes hora tienes 1 de allá, abril. Nemías? Estoy en Rusia todavía, dentro de poco voy para Panamá, dentro de algunos días, son las 4 de la tarde, 1 de abril, desde San Petersburgo, Rusia. Te mando un gran abrazo, Nemías. Cuídate mucho y nos hablamos Hasta el luego. próximo lunes, Dios mediante. Feliz Hasta semana, luego. hasta luego. 4 de la tarde en San Petersburgo, donde se encuentra el analista político Nemías Jaén. 8 de la mañana en la ciudad de Panamá, donde se encuentra el estudio principal de Radio Ancon. Don Diego Hurtado, nuestro productor y editor digital. Vamos a la pausa y regresamos.